va a depender del paciente. Y también debíamos decidir de dónde agarramos al paciente, ¿no? Si lo agarramos de tronco, cintura escapular, cintura pélvica, miembro superior y miembro inferior. Y eso va a depender del paciente, o sea, de la evaluación que yo haga con el paciente. Solo hay como que, como te dice, hay como un principio, ¿no? Si tu paciente tiene poco control de movimiento, o sea, no controla mucho, necesita más ayuda, tú vas a elegir principalmente las tomas de cintura escapular, de tronco y cintura pélvica. Si el paciente tiene mayor control de movimiento, tú vas a elegir miembros superiores o miembros inferiores, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos que tú crees que mejor le va al paciente. ¿Ok? Y eso, ¿quién te lo va a decir? La evaluación de tu paciente. No hay reglas. ¿Ok? Entonces, eso era parte de la facilitación, ¿no? Decidir dónde te pones tú y decidir dónde tocas al paciente. Ahora, lo que vamos a hacer con el concepto BOVAT es hacer actividades funcionales. La semana pasada estuvimos explicando las actividades funcionales que una persona hace en la cama, ¿cierto? Entonces decíamos, una persona en la cama, ¿qué debe hacer? Debe ponerse de costado, solo. Debe, no sé, subir a la cama, subirse hacia arriba de la cama, abajo de la cama, en medio de la cama. Debe sentarse solo. Eso es lo mínimo que debe hacer un paciente en cama. ¿Muy bien? Pero los pacientes, después que empiezan a recuperar movimiento, ya dejan la cama y empiezan a hacer otras actividades, como pararse y caminar, que es lo que quieren hacer la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Que quieren caminar. Hola. Entonces, nosotros vamos a enseñarle ahora una facilitación de marcha. ¿Ok? La facilitación de la marcha, o sea, del caminar, es cuando nosotros ya tenemos a nuestro paciente que puede controlar cabeza, que puede controlar tronco. Yo no voy a facilitar marcha a un paciente que todavía no controla cabeza y tronco. O sea, no le puedo enseñar algo que el paciente voy a saber que no lo va a poder hacer. Entonces, cuando yo decido que mi paciente, y digo, este paciente ya está para caminar y puedo enseñarle a caminar, es cuando el paciente controla su cabeza, controla su tronco, controla la pelvis, tiene fuerza en miembros inferiores, entonces ahí yo le digo, le voy a enseñar a caminar al paciente. Antes de eso, antes que el paciente no haga eso, yo no le puedo enseñar a caminar al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente se caería, no podría hacerlo. Entonces, hay momentos cuando nosotros decidimos hacer caminar a un paciente. ¿Okay? Entonces, una de las principios que tenemos o algo que tenemos que recordar es que mi paciente tenga control de cabeza, control de tronco, control de pelvis y fuerza en los miembros inferiores para mantenerse parado. Porque si no tiene fuerza en miembros inferiores, el paciente se cae. ¿Okay? Entonces, solo con esos criterios, yo digo, este paciente está preparado para que yo le enseñe a caminar. ¿Ok? Ahora, cuando yo decido enseñarle a caminar al paciente, yo tengo que decidir dónde me pongo yo, en qué lugar, adelante, al costado o atrás. Tengo que decidir. Y tengo que decidir dónde agarro al paciente. Cintura escapular, tronco, cintura pélvica, miembro superior o miembro inferior. O sea, yo tengo que decidir eso. Y esa decisión va a ser en base a mi paciente. Entonces, cuando yo enseño a caminar a mi paciente, una vez que yo decido dónde me pongo y dónde agarro al paciente, yo tengo que recordar algo previo. Tengo que recordar, antes que le enseñe a caminar a mi paciente, tengo que recordar cuáles son las fases de la marcha. Porque yo tengo que respetar esas fases de la marcha. Porque esas fases de la marcha son importantes porque le voy a enseñar a caminar al paciente. Entonces, antes que yo agarre al paciente, antes que yo decida, todos esos conocimientos tienen que estar en mi cabeza. Al final, cuando todos esos conocimientos están en mi cabeza, yo hago un análisis de todo, recién voy al paciente. No voy con el paciente sin saber nada, porque si no el paciente se me va a caer, o lo que yo le voy a enseñar no es lo correcto. Muy bien. Entonces, para recordar, ¿cuáles son las fases de la marcha? ¿Cuáles son las fases? Si voy a enseñarle a mi paciente a caminar, yo tengo que recordar cuáles son las fases de la marcha. ¿Cuáles son las fases de la marcha? La fase de inicio, Ajá. Balanceo. Balanceo, muy bien. Despegue, muy bien.
Apoyo. Apoyo. Muy bien. Y de ahí Ok, la marcha se divide en dos fases grandes, ¿no? Fase de apoyo y fase de balanceo, así en dos grandes grupos. Ahora, la fase de apoyo se subdivide en varias subfases y la fase de balanceo se subdivide en varias subfases. Entonces, yo tengo que recordar eso y yo digo, la fase de apoyo tiene subfases, que es la fase de contacto inicial, cuando el talón llega al piso, primera fase, contacto inicial. El talón del pie llega al piso. La segunda fase, respuesta a la carga, cuando mi tobillo baja al piso. Segunda fase. Tercera fase, apoyo medio, cuando todo mi peso está en este pie y el otro está arriba. Cuarta fase, estamos hablando de esta pierna, de esta de aquí. Cuarta fase, cuando se levanta ahora el talón de esta pierna, que es la apoyo terminal. Quinta fase, preoscilación. Sexta fase, oscilación inicial, cuando levanto el pie, oscilación media y oscilación final. Entonces yo tengo dos fases grandes de la marcha, apoyo y balanceo o oscilación. Cada fase de la pelota se subdivide, ¿no? Ya hemos dicho, la fase de apoyo se subdivide en contacto inicial, respuesta a la carga, apoyo medio, apoyo terminal y preoscilación. Y la fase de balanceo se divide en tres: balanceo inicial, balanceo medio y balanceo final. Entonces yo tengo que en mi cabeza tener esos conocimientos de la marcha. Una vez que decido eso, que ya en mi cabeza está eso, yo decido la facilitación del paciente. Por ejemplo, en la fase de apoyo, o sea, cuando mi pierna está en contacto inicial, en respuesta a la carga, en apoyo medio, en apoyo terminal y preoscilación, yo me pregunto, ¿dónde está, en la fase de apoyo, dónde está el peso del paciente? ¿En qué miembro está el peso del paciente? Cuando yo hago esto, hago esto, hago esto, bueno, hago esto, ¿sí? ¿Dónde está el peso del paciente? ¿En qué pierna está el peso del paciente? El que está en total contacto el que está en contacto con el piso, ¿no? El de acá, ahorita está aquí, ahorita está aquí, ahorita está acá todo el peso, ahorita está dividido entre los dos, el peso está aquí, pero cuando este ya se levanta, todo el peso está al otro lado. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque cuando nosotros facilitemos al paciente, tienen que tener esa concordancia en mis manos. Cuando el paciente hace fase de apoyo, mis manos tienen que darle peso a la fase de apoyo. Pero cuando esta pierna está en fase de balanceo, no le puedo dar peso, pues porque si esta pierna está en fase de balanceo y yo le doy peso, el paciente se cae. ¿Okay? Entonces, eso es importante saber. ¿Por qué es importante saber? Porque voy a saber yo cómo voy a manejar mis manos. Las manos del terapeuta son muy importantes, dirigen el movimiento. ¿Okay? Sobre todo en neurorehabilitación, que nosotros no usamos ninguna máquina, porque no hay máquina que recupere al paciente, todos son nuestras manos. Nosotros no usamos TENS, no usamos ultrasonido, no usamos nada. Con las justas a veces usamos compresas, pero todo lo demás son nuestras manos. Entonces, las manos del terapeuta tienen que dirigir bien el movimiento del paciente, ¿okay? Para que el paciente haga un correcto movimiento. Si yo dirijo mal, el paciente va a hacer un movimiento mal y no le va a salir la facilitación. Entonces, tenemos que saber eso para poder saber dónde hago la fuerza, dónde pongo la fuerza para el paciente, dónde quito la fuerza porque el paciente no lo puede hacer. Para eso debemos saber los saberes previos anteriores, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ahorita esta parte, esta facilitación de acá, que es la facilitación de marcha. Cuando nosotros hacemos facilitación de marcha, también indirectamente podemos trabajar al paciente para que suba escaleras, por si acaso. Entonces, cuando yo hago facilitación de marcha, yo estoy preparando al paciente que más adelante, después que yo consigue la marcha, más adelante ese paciente le puedo enseñar a subir escaleras. ¿Por qué? Porque cuando uno sube escaleras o sube un peldaño, en un momento tiene todo el peso acá y la otra pierna se tiene que levantar, que es lo mismo que la fase de marcha, solo que más alto, porque tienes que levantar la pierna en la grada de lo que vas a subir.
Pisas esta hora y la otra se levanta. Pisas esta hora y la otra se levanta para subir una grada. Es lo mismo que la marcha, se tiene el mismo principio. Entonces, cuando nosotros enseñamos bien o facilitamos bien la marcha, si lo hacemos correctamente y adecuadamente, nuestro siguiente paso va a ser que nuestro paciente de repente pueda subir escaleras. Y hay veces, hay muchos pacientes que te piden hacer eso porque viven en el segundo piso, viven en un edificio o porque quieren salir a la calle, etc. Entonces, esto nos sirve, la facilitación de la marcha nos sirve como base para enseñar al paciente a hacer otras actividades, subir escaleras, trotar, no sé, otras actividades. ¿Ya? De la vida cotidiana, que es lo que el paciente necesita, ¿no? Nosotros cuando estamos en la calle a veces necesitamos pasar un obstáculo, un sardinel, etc., subir a la combi, subir al carro, o sea, necesitamos subir en algún momento de nuestro día a día. Entonces eso es lo que nuestro paciente va a necesitar. O por ejemplo, muchos de los pacientes dicen, yo necesito, o señorita, yo no me puedo bañar porque cuando entro al baño hay un murito chiquito, yo no puedo pasar ese murito, por eso es que yo no entro a la ducha, a mí me tienen que bañar en la cama. Porque hay muchos pacientes que necesitan hacer eso para poder entrar a la ducha, ¿no? Entonces, vamos preparando al paciente. O de repente dicen, yo solamente me baño cuando está mi hijo o mi yerno porque me pueden cargar. Si está mi esposa, mis hijas, no me pueden bañar. Entonces, vamos preparando al paciente para solucionar cosas que el paciente tiene dificultades en la casa y que son parte de sus actividades diarias. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer esa facilitación. ¿Ok? Vamos a hacer facilitación de marcha. Entonces, cada uno de ustedes ahorita en parejas va a agarrar a su pareja y va a decidir una entrada y va a decidir una toma. O sea, vas a decidir dónde te pones y vas a decidir de dónde agarras a tu paciente. Y vamos a ver las características de ese paciente. O sea, ¿por qué decidiste ponerte ahí? O sea, ¿por qué decidiste hacer esa entrada? ¿Y por qué decidiste poner tus manos en esa zona del paciente? ¿Ya? A ver, vamos. Separan, chicos, y vamos haciendo eso. Vas a pararte con tu paciente y vas a decidir la entrada y vas a decidir la toma. ¿Muy bien? Muy bien. Ya, a ver, vamos. ¿Quién facilita a quién? ¿Quién es el paciente? ¿Quién es el terapeuta? Ya, uno acá y otro acá, para que tengan el espacio para facilitar la marcha. Ya ustedes se quedan ahí y ustedes vienen. ¿Ya? A ver, vamos. ¿Cuál es la toma y cuál es la entrada? Entrada es donde te vas a poner y toma es donde vas a agarrar, ¿no? Vamos. Toma y entrada. Entrada es donde te pones, donde se pone el terapeuta. Y toma es qué parte del cuerpo agarra, del paciente. Tiene que ser diferente, ¿eh? Cualquiera piensa distinto, porque hay diferentes formas de facilitar marcha. Toma y entrada. Es más, si ellas hacen una toma y una entrada, ustedes tienen que empezar en otra. Porque hay varias formas de facilitar. No hay solo una forma de facilitar. Hay varias formas de facilitar. ¿Cualquier patología no es? Cualquiera, no piensen en la patología, piensen solo en lo que necesita el paciente. Toma y entrada. No piensen en la patología. Aquí estamos. Porque todavía no están entendiendo el problema patológico. Toma y entrada. ¿Qué entrada? ¿Qué toma vas a hacer? Toma es donde agarras a tu paciente, entrada es donde el terapeuta se pone.
Y esa paciente le pide Entrada lateral. Muy bien, ¿ya lo tienen? A ver, vamos. A ver, ustedes chicas, ¿quién es el terapeuta, quién es el paciente? Tú eres Terapeuta. Ok. Y es el paciente. y él es el paciente. Ok, Mi entrada va a ser anterior ya. y la toma va a ser de cintura escapular. A ver. Ok. Ya, un poquito más abajo de cintura escapular. Ahí. Ya, ok. ¿Puede ser pelvis? Puede ser pelvis. Puede ser pelvis. Hemos dicho que el terapeuta decide dónde pone la mano y dónde se pone él de acuerdo a la evaluación del paciente. No hay una regla. No hay una regla. ¿Ok? Tienes que evaluar al paciente. puede ser también así, Puede ser así. Pero ahí también se considera cómo siente el paciente, porque muchos nos explicó que sienten que Claro, los es que llaman depende del que- paciente. Depende Sí, de la- depende de la Por eso evaluación. del decidimos paciente. también hacerlo adelante para que tenga más equilibrio. Puede ser que eso lo necesite el paciente. Puede ser que eso lo necesite. Ok, acá, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Está apoyando en este caso en la baranda. Ya, el paciente se está apoyando en la baranda. El terapeuta está lateral. Tiene una entrada lateral el terapeuta y la toma. Toma proximal. Cintura escapular. A ver. ¿Dónde está la cintura escapular? A ver, otra vez. También puede ser tronco, Liz. Tronco. Si es tronco, tienes que ponerle la mano en el tronco. ¿Va? Regresa. Ok, vamos. Ya. Ok, ¿qué hace tu mano de atrás? Está apoyando. ¿Y qué hace la de delante? También está guiando. ¿Ya cuál guía entonces? ¿La de delante y la de atrás? ¿Ambos? No puede- Siempre hay una mano guía y siempre hay una mano que estabiliza. En este caso la que estabiliza es la del tronco. Ok. Y la que guía es la Ok, entonces si esa estabiliza quiere decir que tu paciente se tira para atrás. Porque le Bueno, falta estabilidad de tronco. está pues. apoyando en la baranda. Claro, pero aún así cuando se apoya en la baranda tu paciente tiende a tirarse para atrás. Por eso necesita tu mano en el... O sea, a lo que yo me refiero es que cuando ustedes decidan dónde poner la mano hay una razón por la cual se decide dónde poner la mano. ¿Ya? Hay una causa, una razón. Entonces ese paciente, chicas, ese paciente probablemente, aunque se agarre de la baranda, igual tiende a irse para atrás. Entonces tú necesitas ponerle la mano ahí. No lo sé. Entonces siempre hay una causa por la cual nosotros ponemos la mano en la parte de la porque si tu paciente quisiera hacer una de tronco, podría ser esa misma toma acá. Y acá es tronco. O Más sea, no estabilizador. necesito llevarla acá. Es que no, es que, o sea, si tú me dices tronco, podría ser mejor acá. Ya, ahora, si es distal, una distal que es acá, y una proximal que puede ser acá, entonces estamos haciendo ahí. ¿Ok? Porque esto de acá y esto de acá, no lo sé, no sé si lo necesito o de repente necesita esto. Ahí
porque la paciente se pega mucho para ella, se tira mucho para ella, tira para ella, entonces yo necesito traerla hacia mí. No lo sé, pero las tomas siempre van a responder a algo. Ok, cualquiera que sea la toma, la de ella o la de ella, vamos a hacer de donde ustedes están agarrando, van a guiar el movimiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá, y vamos a estar acá, cuando este pie va a pasar, ¿ok? Cuando este pie va a pasar, ¿dónde va el peso? El pie Del cuerpo. izquierdo. En la Este otra pie pierna. va a pasar, este pie va a avanzar. ¿Dónde va La el- derecha. Entonces ahí yo, Me pega. porque yo necesito liberar eso. Entonces ahí sí, avanzo, avanza el pie, no, el otro pie. Muy bien, ahora va a avanzar este pie. ¿Dónde paso el peso? Voy aquí y avanzo. Voy aquí y avanzo. Voy allá y avanzo. Voy acá y avanzo. Voy acá y avanzo. Voy acá y avanzo. Voy acá y avanzo. O sea, donde el paciente carga peso, yo distribuyo un poco la masa. O sea, voy distribuyendo la carga. Ok, voy guiando. Ok, a ver, inténtalo. A ver acá ustedes. Licenciada, pero esa distribución de masa tiene que ser mínima. Porque en los talleres vimos que había pacientes que cuando caminan tiran todo el cuerpo. En esos pacientes tienes que jalar más. Claro, incluso personas que toman este canto de Sí. falta de fuerza en pélvica. Claro, es mínimo, la distribución es mínima. No es porque si le estiras mucho se cae el paciente. Es mínimo la carga de peso. Muy bien, la tienes ahí, la tienes, espera un ratito. Muy bien, los dos pies iguales. Muy bien, listo, vas a sacar un pie. ¿Qué pie vas a sacar? ¿Qué pie va a salir? ¿Qué pie quieres sacar? El izquierdo. Entonces del peso del paso suave. Espérate, todavía no. Solamente el peso distribuye, ahí está, ahí nada más. Tú retrocedes un pie, porque no te va a pesar más. Ahora, el peso está acá, ¿verdad? Este es el derecho, ¿no? Bien, ok. Ahora, este de acá, como el peso está acá, ahora con esta mano, adelante. Peso. Ahora, ¿el peso a dónde? Ya, pero no así. Es todo el peso. No. Es así. Es ahí. Ahí. Porque está, tu pie está adelante y al costado. Ahí. Muy bien. Retrocede tu pie. Ahora esto, adelante. Muy bien. Ahora, ¿dónde va el peso? Ahí. Retrocede. Eso. Ahora, ¿dónde va el peso? No. Aquí. A lo que yo me refiero es que no le puedes hacer eso. No le puedes hacer eso. ¿Ok? Eso es lo que yo. Tienes que ir aquí, ahí, al pie y ahora. Eso. Tienes que ir al pie y eso. Tienes que ir al pie. Ahí, retrocede. Tienes que ir al pie. Tienes que ir al pie y avanza. Tienes que ir al pie y avanza. Tienes que ir al pie y avanza. O sea, no hacemos... ¿Ok? ¿Listo? Vale. Otra vez, repito. A ver acá. Vamos. Puede ser de ahí. ¿Qué podría ser ahí? No, depende. Nada de izquierda. Tú trata de peso. No. Primero trata de peso. Ponte los dos pies iguales. Separa un poco. Ya. A ver, primero. Ahí solamente tú lo Eso, tienes. espera. Traslada. Ahora, espera. Tú guíala a él. Sí. Tú guíala a él. Guíala a él. Le estás dando muy atrás. Por eso que ella está levantando el pie. Espera. Otra vez, regresa. Vamos. Primero traslada el peso. Ok, ahora. El peso viene acá al pie. Traslada la cara. Eso, ahora ya. Ahora acá. Ahora allá. Ahora acá. Ahora allá. Ahora aquí. Si tú tiras muy atrás el pie, es lo que yo estaba haciendo primero. Me voy para atrás. ¿Ok? Otra vez. Traslado el peso al pie, al pie, al pie. Mira, ya te pisó. Por eso es que tienes que hacerlo lento.
peso al pie y ella avanza sola. Traslada el peso aquí. Traslada el peso aquí, a adelante. Si lo das muy al costado va a pasar lo que ella hace, se va para el costado. Es muy ligero. La transferencia de peso va a depender de los pacientes, ¿ah? Porque hay pacientes que se mueven muy suave, o sea, muy rápido, o sea, tienes que sentir al paciente, o sea, si yo le doy mucho el peso, como en el caso de ella, mucho para acá, de repente su movimiento de ella es muy rápido que ella el pie se le doble. O hay pacientes que sí necesitan, pues, porque no sienten, entonces necesito darle más input de peso para que avance. Entonces todo eso te va a decir el paciente, o sea, no hay una regla. De cuánto peso le pongo, de cuánta fuerza, no, tienes que mirar la respuesta del paciente. Si yo veo que estoy haciendo esto y mi paciente está ahí con la pierna, el pie así, yo digo, oye, creo que le estoy mandando mucho peso acá. Debería mandarle más peso hacia adelante, hacia abajo y adelante. Entonces todo va a depender del paciente, ¿okay? De la evaluación del paciente. ¿Okay? Muy bien, van a escoger, ahora cambia. La otra es la terapeuta, la otra es la paciente y van a escoger otra toma. ¿Okay? Otra toma. Muy bien, ahora tú vas a ser la terapeuta. ¿Qué toma vas a hacer? Ya, a Hay que ver, trabajar. otra toma, vamos. Y otra toma. Otra toma, paciente y terapeuta. Una toma distinta. Tú vas a pensar otra toma, Rocío. Anda pensando otra toma. Hay varias. Él va a hacer una, tú piensas otra. Puede ser distinta, no necesariamente tiene que ser agarrada o apoyada, depender de ti, depende del terapeuta las tomas. Pero o sea, ya no se puede repetir las No, tomas. hay varias tomas. Hay diferentes tomas. Hay diferentes tomas. Acuérdense, piensen pues, tengo tomas, cintura escapular, tronco, cintura pélvica, miembro superior, miembro inferior. Y es lo mismo. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Ya está. Una entrada anterior con una toma distal que del miembro superior. Muy bien. A ver, vamos a ver ahora sus tomas. Listo, allá. ¿Quién va a facilitar primero? Listo. ¿Cuál es tu entrada? Posterior. ¿Tu toma? Próximo. ¿Cintura? Pélvica. Me emocioné. Ya, a ver, vamos. Cintura pélvica. Listo. Vamos, despacio. Primero haz la transferencia de peso. Ya. Ahora, mira, ahí está, mira. Le has transferido mal el peso. Vamos. Ya, tranquila. Ahí, eso.
Trata de llevar, otra vez retrocede. Trata de llevar el peso hacia la pierna de delante, no tanto al costado. O sea, adelante. Claro, pues porque el pie está adelante, ¿no? El pie no está al costado, ¿no? El pie está adelante. Ya, primero ahí sí lateral, porque los dos pies están iguales. Ya, ahí sí, a ver. Ya, ok, ya, listo. Ahora, alto. El peso al pie de delante, no al costado. Al pie, eso, al pie de delante. Ya, dale. Ahora sí, el pie de delante. Ajá. Al pie de delante, eso. Al pie de delante, ahí. Al pie de delante. Al pie de delante. Al pie de delante. Eso es otra cosa. Ella dice, eso es otra cosa. Porque lo que tú estabas haciendo es, y se le veía en ella, es eso. Ella está acá y tú trasladabas el peso aquí. Aquí. Entonces, ella lo que hacía con su pie era eso. Entonces, no, el peso tiene que estar aquí, adelante, aquí. Pasa acá, otra vez. Esto, el peso no puede estar acá, porque si no mi pie Sí, está. tiene que estar adelante, adelante. Y se siente diferente. Y eso es lo que sienten los pacientes. Parece un modelo. ¿Ok? Eso es lo que sienten los pacientes. ¿Ok? Por lo tanto, si yo hago una mala facilitación a un paciente que tiene una lesión neurológica, no va a tener la respuesta de ella, porque ella estaba tratando, aunque se veía, de mantenerse adentro, pero igual su pie se le iba, porque tú le dabas la fuerza y tú guiabas. Entonces ella trataba de, pero un paciente no va a tratar de hacer. Un paciente tú le haces mal, se va a ir cae. con todo, se va a ir mal, porque el paciente no tiene buena inervación recíproca, no tiene buena fuerza, no tiene buen sistema nervioso central. Ya, vamos chicas, ustedes. Ya, de ahí se mira para modelo para ahí. Ya. Es una entrada y una toma de miembro superior. Ya, dale. Traslada el peso, traslada el peso, traslada el peso, traslada el peso a la pierna que apoya. Ahora ya, traslada el peso. Eso, a la pierna que apoya se traslada el peso. A la pierna que apoya se traslada el peso. Ok, acá es, mira Rosita, mira su cuerpo. Acá. Vamos ahí, vamos aquí. Mira su cuerpo, mira su cuerpo, mira su cuerpo. Ya, ahora mira la toma. Espérame. Rosita, ¿dónde te tomas más? Ya, pero no, la toma. ¿Dónde te sientes más activa? Así o así. Hace más tiempo, o sea, es más. Porque si tú haces esto, tú estás como que tu cuerpo está arriba. Yo te hago esto, es como, oye, actívate todo, mira. De todo. Entonces tú dices, oye, no caminar, pero si estás así, claro, no se activa todo. Entonces es con rotación externa. La rotación externa hace, es con la rotación interna, hace que la rotación externa activa todo el tronco. Entonces ella va a estar activa, porque si no, si ella no está activa va arriba, entonces los miembros superiores e inferiores cargan algo de que arriba no está activo. Si todo se activa, los miembros superiores dicen que yo no tengo que cargar tanto peso, es más fácil para yo puedo caminar. Okay. Entonces con rotación externa. A ver acá, vamos. ¿Qué fue? Ya. 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 Levanta. Despacio, despacio. A ver, quédense bastante en la transferencia de peso. Quédense bastante en la transferencia. Y recién sale el pie. Quédense bastante en la transferencia de peso. Ya, a ver, vamos. Despacio, ¿ves? Tú. Ok, listo. Cuando nosotros decidamos una toma y una entrada, también tenemos que decidir nuestro cuerpo. Porque, por ejemplo, de repente él es muy alto para mí.
Entonces, ¿yo qué hago? Porque no es la toma correcta porque yo soy pequeña. Entonces busco otras opciones. Porque de repente, como él es, si fuera más alto incluso, si él fuera acá, yo no lo voy a poder controlar. Imposible, se me va a caer el paciente. Entonces tenemos que buscar, está bien, tomas que él necesite, pero tomas que mi cuerpo, como terapeuta, pueda darle a él estabilidad, porque si en algún momento se cae, yo tengo que hacerme responsable del paciente. O sea, yo tengo que dejarlo caer, yo tengo que evitar que él se caiga. Entonces las tomas siempre van a ser de acuerdo a lo que el paciente necesita y de acuerdo a lo que yo como terapeuta puedo manejarlo, puedo controlar al paciente. Si no, el paciente se me va a caer. Entonces de repente, por eso te decía, o modificas tu cuerpo porque de repente ella es un poco más alta que tú, o modificas tu toma, porque si no va a pasar lo que pasó contigo, casi te caes tú, no ella. ¿No? Ella normal, pero tú te vas a caer encima del paciente y al final también cayéndote tú con el paciente. Entonces tenemos que buscar, a veces hay pacientes que son muy grandes para nosotros, hombres, más corpulentos y nosotros somos menudas, chiquitas, entonces digo, no voy a poder controlar en esa toma el paciente. Entonces busco otra toma, hay varias tomas, ¿ok? Y tengo que yo adaptar mi cuerpo. De repente, si quiero hacer esa misma toma, de repente me voy para atrás, pues no sé, de repente acá tengo más control, no lo sé. O de repente, si quiero esto, de repente me voy a la toma. Me voy acá, no lo sé. O de repente, lo que hizo mi compañera, ¿no? Acá. De repente busco una ayuda externa, porque es muy grandote para mí, no lo sé. Entonces voy acá, no lo sé. Pero siempre tenemos que buscar opciones. Claro, porque ¿quién tiene el control del paciente es el terapeuta? Tienes que tener el control del paciente. Si tú no tienes el control del paciente en cualquier momento se te cae y la responsable es tú. Entonces, en este caso no sería lateral, ella sería... Podría ser posterior, si tú quieres seguir teniendo esa toma. O si quieres seguir siendo esa toma y dices, no, yo siento que se me caiga, tienes que dices, ¿sabes qué? Tú sigues dirigiendo, tú eres la terapeuta. Tú solamente, yo soy familiar, tú solamente dices apoyo. No puedo. Tú diriges. Tú eres la que dirige, yo solamente soy apoyo. Y se siente más segura ahí el paciente Claro, y se también. siente más seguro, más estable. Entonces podemos valernos de un familiar, pero el familiar no lo va a guiar, la que guía es tú. Yo solamente soy un soporte y a veces utilizamos el familiar, Sí. pero no el familiar es quien dirige, el que le dirige es el terapeuta y el que controla al paciente es el terapeuta. ¿Okay? Entonces tienen que tener control del paciente siempre y tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Muy bien, listo. Entonces, esto es el BOBAT. En el BOBAT, esto es una pincelada del BOBAT, porque en el BOBAT siempre necesitas análisis. ¿Okay? Nada te van a decir, haz esto primero, haz esto después, nada te van a decir eso. ¿Listo? Entonces, con eso, ¿alguna pregunta del BOBAT? ¿Alguna consulta, pregunta del BOBAT? Esta es una pincelada rápida. Esto ustedes lo van a llevar en octavo ciclo en 8 clases. Inmenso, es muy grande. ¿Ok? Preguntas, dudas, consultas. Muy bien, vamos a hacer FNP ya. Para FNP sí nos vamos a demorar un poquito. Porque FNP, claro, me han dicho que no es FNP, ¿no? Es lo que me han dicho. Fíjense en lo que han desarrollado en su teoría. FNP es un concepto grande. Ajá, superior y inferior. Sí, ese creo que cargador. Tipo C. ¿Cómo C? Han hecho FNP, revisen. Profesora, FNP es lo que son los movimientos que es uno compuesto. ¿Qué tipo de? Ay, no me acuerdo, se me fue ya. Que era ¿eso era boda o FNP? Que era superior. O sea, Rotación. el profesor nos dijo
como unas imágenes donde era derecha, era extensión, abducción, rotación externa. ¿Eso es FNP? Ese es FNP. Sí lo han hecho. Sí. Entonces vamos a hacer eso. ¿Eso lo han hecho cuándo? ¿Esta semana o la semana pasada? No, Semana antepasada. Antepasada. Ya, ok. DFNP, mire. Quieren pasarlo a la clase que sea en la noche, no puedo. ¿Qué por qué ella no puede? Porque yo tengo clases. No, la licenciada, ¿por qué no puede ir? Estoy mal de licencia. Hoy, ¿puedes hablar de su manera? ¿Qué? Claro, todos los días. ¿Así? De verdad, es que por mi casa hay una bandera, entonces todos los días saludos. Ali. También es así. Chile. Por favor, justo en eso. Su tenia, tu gusano. Mi samba de Tiri. Ayuda. Hay alguien. Cuídate, Gonzalo.